Sí. Bueno, buenas tardes. Vamos con ello. Voy a ir directamente a las conclusiones del taller que nos tocó lidiar. Que el título, se lo encuentro. La custodia del territorio para la concertación pública, para la concertación del público-privada en la conservación. Bueno, la primera conclusión es que el papel principal de las reservas de la biosfera respecto a la custodia del territorio es actuar como facilitadoras, dinamizadoras, frente a el otro papel, que es actuar como entidad de custodia, salvo en casos puntuales que sean ejemplarizantes. El papel también fundamental es hacer un mapeo de las iniciativas de custodia y protocustodia, esas que están ahí en la órbita, como decíamos antes, y las zonas más interesantes para aplicar la custodia, teniendo en cuenta la zonificación y la conectividad. El patrimonio cultural, en toda su dimensión, es clave. Eso es algo que se puso mucho acento en ello. Para definir la estrategia no hay que perder de vista el trabajo en el ámbito marino, que es el que nos conecta entre todas las islas. Y, por supuesto, el ámbito más allá de la Macaronesia, pensando en la Red Internacional de Reservas de la Biosfera. Se hablaba de la importancia que desde las reservas se puede crear un banco de recursos, de buenas prácticas, casos de éxito y de fracaso, muy importante. Una cuestión importante también fue se habló del concepto de aceleradora de iniciativas de custodia, que las reservas de la biosfera pueden actuar de esta manera. O sea, se adoptó el lenguaje empresarial, ¿no? Programas y mecanismos de acompañamiento, mapeo de agentes y zonas estratégicas y articular un programa de mentoría de entidades de custodia, ¿no? Favorecer la creación de ellas y acelerar, ¿no? Las reservas asumirían el papel de coordinación y asesoramiento, que no seguimiento. Pero está claro que el factor limitante de la custodia es la escasez de entidades. Por eso esta aceleradora es fundamental. Bueno, muchas más cosas, tenemos muy poco tiempo. Todo esto va a quedar recogido y después se va a compartir, ¿verdad? Vale. Se habló como de las cooperativas agroecológicas. Había una en ciernes, participando como entidades de custodia. Lo he mencionado antes también. Muy importante porque están relacionadas con el producto local y su comercialización. De cara al ecoturismo es evidente la relación y la importancia. Se puso de relieve que la sociedad de La Palma está organizada, está más organizada de lo que parece. El ejemplo de la comunidad de aguas Punta Llana, Fuencaliente, es bien elocuente en este sentido. Sin embargo, está ofreciendo la colaboración a las administraciones públicas y no obtiene respuesta. Bueno, en segundo lugar, el papel de la Administración ocupó gran parte del debate, sus limitaciones y carencias respecto a la poca efectividad de los mecanismos para la conservación y la antiproducente relación con el paisanaje. Fue un tema recurrente que, bueno, aquí la última nota que había puesto en color es que la custodia es una modesta herramienta complementaria, pero que, sin embargo, tiene propiedades insospechadas, como actuar también de terapia de grupo, que es lo que estuvimos ayer, en cierto modo, viviendo todos, ¿no? Había participantes de la Administración que tuvieron importantes respuestas a las quejas, que iban centradas sobre todo por haber creado los espacios naturales a espaldas del paisanaje y, bueno, pues que esto hay que cambiarlo y que las reservas de la biosfera con la custodia del territorio pueden y deben, y está en su idiosincrasia, generar procesos participativos para la gobernanza. Desde la Administración, de hecho, se defendió que es un reflejo de la sociedad y que es una prolongación de la misma también, ¿no? Entonces, que se hace mucho trabajo que hay que valorar. Y también se encuentran con muchas dificultades por lo estricto del marco administrativo legal. Y ahí ponemos un ejemplo concreto. Ahí, cuando Mitchell comentaba que están planteando un muladar para el Guirre en Fuerteventura, pues están viendo la posibilidad en un determinado terreno, pero lo estricto, o sea, las exigencias, pues es muy difícil, ¿no? Tienen muchas dificultades. Pero entonces le planteamos, bueno, tal vez
a través de Avanfuer o de SEO BirdLife, se puede tener un acuerdo de custodia con ese propietario, vosotros estáis detrás sosteniendo, pero la firma del acuerdo la tienen ellos. Y de esa manera solventamos el problema de lo estricto, ¿no? Vemos cómo la custodia del territorio es un ejemplo bien elocuente, puede servir para la flexibilidad, la adaptabilidad. Bueno, el siguiente punto, el tercero, es, desde el principio se puso de relieve, el gran desconocimiento del valor patrimonial. Gran desconocimiento de los propios agentes, de los propios paisanos, de la propia ciudadanía y, por supuesto, de los otros estamentos. ¿Qué debemos conservar? ¿Por qué y por quién? La reserva de la biosfera debe contribuir a solventar esa carencia y la custodia tiene un gran potencial en ese sentido. Incremento del sentimiento de pertenencia, sentimiento de arraigo. Tenemos esa vocación, tenemos esa capacidad. Bueno, de ese gran desconocimiento se deriva a invertir en la investigación. Muy importante las ciencias naturales, eso siempre se pone de relieve, pero ayer se subrayó algo muy importante, y eso es la dimensión de las humanidades, de la antropología, fundamental. Que incorporar la investigación en la medida de lo posible. Se habló, desde el punto de vista también de la investigación, de la ciencia ciudadana y la transferencia de conocimiento. La ciencia ciudadana está ligada a la custodia del territorio. Teníamos a SEO BirdLife, está por aquí Yarci, y son una docena de programas de ciencia ciudadana que sirven para entrelazar al habitante local con la ciencia, con el conocimiento, con el empoderamiento, muy importante. Luego, ocupó mucho espacio también la educación ambiental como tema medular de las reservas y de la custodia, pero que es muy importante amplificar y clarificar la definición, porque el conocimiento por sí no cambia las cosas, debe llevar consigo experiencias significativas. Expresión interesante. La educación ambiental no es información, incluye fenómenos de gobernanza, participación y empoderamiento social, una visión dinámica, procesos sociales y ambientales. Por supuesto, también educación para la ambientalización del medio urbano y para adultos, y en concreto para los propios técnicos de las administraciones, para explicarles, entre otras cosas, qué es la custodia del territorio. Se habló de las limitaciones del currículum escolar a raíz de cómo se podía mejorar la cuestión de la educación ambiental. Se defendió que ya no cabe más materia en los mismos, pero que la educación informal tiene muchas posibilidades y ahí se mencionan algunos casos como implicar a los mayores. En fin, se puso algún ejemplo que gustó bastante por lo emocionante y por las posibilidades bien sencillas de realizar, como en concreto se habló del árbol agrogenealógico, que los nietos entrevisten a los abuelos y que les cuenten cuáles son sus raíces, y que después lo compartan en la escuela. Esto se ha aprobado con éxito y es formidable. Por supuesto, también la incorporación de las universidades, aprendizaje por servicios, voluntariado y demás. Cuarto punto, son 5, por lo tanto estoy acabando ya. Es imprescindible el desarrollo y simplificación de los aspectos jurídicos de la custodia del territorio. El desarrollo jurídico en el ámbito autonómico y local, por supuesto también estatal, pero es aquí donde está la pelota del tejado, está ahora en las comunidades autónomas. Sin olvidar que lo local también, los cabildos, tienen muchas posibilidades. ¿Con qué objetivo? Lógico, seguridad jurídica y financiación. Y financiación es otro de los puntos que se tocó. Se habló de cómo se ha conseguido meter en el Plan de Desarrollo Rural, el PDR, la medida 4.4 aquí y en otras comunidades autónomas son otras medidas, y esta también. Pero, sin embargo, no ha habido voluntad política, ha habido una serie de obstáculos que han impedido aplicarla. O sea, se hace todo el trabajo, se coloca la medida, hay dinero para ello, pero no se aplica. Bueno, pues eso lo pondremos en el apartado de fracasos. Y también se habló poco, pero después en Corrillos hemos hablado mucho de ello, de la ecotasa finalista, a través de la custodia, digamos que la ecotasa a través de la custodia encontraría de forma evidente esa finalidad. Está ahora en debate, tenemos ejemplos exitosos, por supuesto, ligados a polémica y demás, pero que están funcionando ya en las Baleares, en Cataluña, y en Canarias, pues está también el debate político, y esperemos que salga adelante. Y, por último, una reflexión final, que es un cruce entre lo que dijo Toño y, ¿cómo se llamaba el paisano que estuvo por la mañana? Que alguien me lo recuerde, por favor. Vladimiro. Dos sabios, ¿no? Que Toño no sabía que había estado Vladimiro por la mañana, ¿no? Entonces, curiosamente, cogí una reflexión que es un compendio de la misma mirada, ¿no? Dice, la custodia del territorio se valora como herramienta efectiva de concertación público-privada para la conservación,
porque encaja a la perfección en la idiosincrasia de las reservas de la biosfera. Sirve para incrementar la autoorganización, la densificación del tejido social local, compartiendo los valores y objetivos de las reservas, las cuales tienen capacidad de aplicar la ciencia para el diagnóstico y, desde ahí, hacer propuestas realistas que integren economía y conservación desde el empoderamiento local, desde la autoorganización, exportando modelos inspiradores al resto del planeta. Esto es. No sé cuánto tiempo.